Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nuestra primera actividad educativa de este mes de mayo. Vamos a tener una diversidad de temas, pero como siempre, todos conectados a lo que es la prevención en salud mental. Es un día de mucho de duelo, de dolor para Casa Abierta, para el personal porque ha partido, ha fallecido la hija de una compañera en el día de hoy y por eso Casa Abierta, todos estamos viviendo este duelo. Y justamente el tema que nos toca es sobre duelo. Hablemos de salud mental y el duelo colectivo. En este sentido, el duelo que afecta a una comunidad, sea porque es una tragedia masiva y varias personas a la vez están viviendo el duelo, o porque se muere una persona famosa, querida por todo el pueblo, o un país, una nación o a nivel internacional, este duelo que se vive. Entonces vamos a ver con el doctor Vergés cómo manejar ese duelo, cómo enfrentar ese duelo colectivo. Ya el doctor Vergés ha estado hablando en diferentes programas, medios de comunicación, sobre este manejo del duelo colectivo. Pero en el día de hoy, Casa Abierta le agradece a Luis que sacó su espacio para venir a hablar con nosotros y ya en un tiempo un poco más largo que lo que dan los medios de comunicación para poder orientarnos sobre ese manejo del duelo colectivo y qué importancia tiene ese duelo colectivo para la salud mental. Ya conocemos al doctor Vergés, que no necesita presentación, eh, con varias maestrías, con doctorado en psicología, escritor, tanto de libros como de artículos y una persona que está presente en los medios de comunicación. Generalmente es un referente cuando pasan estas situaciones que afectan la salud mental. El doctor Vergés pues nos está orientando desde donde se encuentra y en los medios de comunicación. Gracias, Luis, por aceptar esta invitación. Sabemos que tuviste que reorganizar tu agenda y te agradecemos mucho. Así que adelante, Luis. Bien, gracias Teresa Dames, a ustedes por estar ahí. Y tal como tú lo expresas, nosotros estamos todavía bajo los efectos del dolor, producto de una pérdida inesperada, colectiva. Y ahora tú comentas sobre el caso de un compañero en particular. Y cuando hablamos de duelos colectivos, pues ahí hay que hablar de otros temas que complican el duelo. Primero porque al entender el duelo como un proceso de recuperación emocional ante una pérdida, ese es el primer aspecto básico de donde quisiera partir. Hay que entender que no todos los duelos son iguales, ni todas las personas que lo viven. El duelo se procesa a partir de la intensidad de los eventos que provocaron la desaparición de un ser querido. El duelo se procesa tomando en consideración qué tan vulnerables están las personas que tienen ese contenido ya que trabajar a la luz de algo que fue, por decirlo de alguna manera, violento para lo que eran sus premisas mentales. Y ahí me quiero detener. Fíjense que todos los seres humanos tenemos un cerebro y el cerebro primero es una estructura físico-orgánica que tiene limitaciones. El cerebro no es ilimitado. El cerebro tiene estructura que se desborda ante ciertos eventos. Tiene una parte moderna, como le llaman algunos, y una parte antigua para entenderlo mejor. El cerebro viejo, como le dicen otros, y el cerebro nuevo, como le llaman otros.
Y ese cerebro nuevo es muy racional, muy analítico, ese cerebro nuevo es muy calculador y ese cerebro nuevo es el que ahora está funcionando entre nosotros. Pero el cerebro viejo no es analítico, no es calculador, es un cerebro reactivo que está muy condicionado por la intensidad de los eventos que de una u otra manera lo detonan. Así que cuando hay una tragedia donde mueren varias personas a la vez, ya eso representa una situación de emergencia. Y una situación de emergencia puede ser traumática. ¿Por qué traumática? Y aquí entramos en un elemento importante para la recuperación del duelo, porque algunos duelos son traumáticos. Bueno, una experiencia traumática que trae como resultado un duelo postraumático es una experiencia muy abrupta, agresiva, es una experiencia que desborda la capacidad que tenía una persona para poder procesarla, poder asimilarla, y entonces entra en una fase de aturdimiento propia de ese momento, mientras sus mecanismos funcionales se activan, porque ante el desborde de esa experiencia, pues quedan desactivados. Entonces, lo que sale allí es una mirada fatalista, derrotista, desesperanzada, y ahí entra una primera instancia patológica que hay que trabajar y prevenir. Ya ahí nosotros hablamos de situaciones estresantes, entendiendo por estrés todo aquello que te desborda y que llega un momento que te oprime. Ahora, no todas las situaciones estresantes son iguales. Fíjense que hay situaciones estresantes que son normales. A esas situaciones estresantes le llamamos estrés normativo. No es lo mismo un tapón del tránsito que a usted le estresa, no es lo mismo la acumulación de deudas que la persona tiene que pagar a fin de mes que una tragedia que se ha llevado de encuentro a papá y mamá, como lo que pasó con el colapso de la discoteca Yexé. Fíjense que la situación ya ahí pasa de un estrés normal a un estrés agudo. Y es bueno diferenciar estos dos tipos de estrés. ¿Por qué razón? Porque ante una situación de estrés agudo, usted va a tener una serie de síntomas que no son los mismos que va a tener ante una situación de estrés normal. En todos ellos sí vamos a tener una movilización de una serie de químicos y esos químicos, pues que se relacionan con la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina, son las sustancias químicas que por excelencia se disparan cuando hay estrés. Pero cuando es una situación ya que desborda los parámetros de un estrés normativo, entonces ahí viene ya un gran desafío, que es el estrés agudo. Por eso ustedes vieron que cuando se produjo la tragedia, lo primero que se hace es organizar un equipo de salvamento, un equipo de socorro, un equipo de mando y un equipo de apoyo emocional. Ese primer equipo de salvamento es el que se ocupa de priorizar lo que es priorizable en ese momento, salvar la mayor cantidad de vidas. Mientras eso no se define, hay una incertidumbre muy grande, porque hay presión de los familiares que quieren saber si hay un ser querido allí, otros que sabían que sí, que sus seres queridos estaban allí, pero tenían la esperanza de que tal vez no murieron, que tal vez pueden aparecer vivos. Imagínense ustedes personas que permanecieron en esa situación de incertidumbre por un mínimo de 3 a 4 días consecutivos, que estaban allí, que amanecían, que no dormían. Esas situaciones, esas personas estaban en una situación adversa que desborda los niveles de estrés normativo a lo que yo me refería. Así que aquí hay que organizar estos tres elementos, estas tres instancias. Ese equipo de salvamento que se ocupa de garantizar la mayor cantidad de vidas salvables, el equipo de socorro, que ya son los heridos recuperados,
que tienen que ser movilizados, trasladados y asistidos por médicos, enfermeras, especialistas, y ese equipo ya central de mando, que era el que coordinaba el COE. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué importancia tiene este equipo? Este equipo es muy importante porque en una situación de emergencia suele venir la crisis y la crisis trae caos. El caos de que todo el mundo quiere información, todo el mundo está desesperado, la gente está en fase de aturdimiento, de shock. Ahí ese cerebro nuevo con el que estamos hablando ustedes y yo no está funcionando y hace falta un control ahí que puede incluso bajar los niveles de desorden que pueda haber. Fíjense que en los primeros momentos hay un caos, porque no se sabe quién manda, no se sabe quién es quién, no se sabe quién da información. Muchas víctimas la remitían a una clínica, a un hospital, los familiares no sabían si estaban allá, dónde era que estaban. Eh, Otros cuerpos estaban ya en patología forense. O sea, toda esa dinámica es parte de lo que hay que ir corrigiendo a medida que pasan las horas y trabajar para que dure lo menos posible. ¿Por qué razón? Porque ya aquí hay un peligro de que la persona desarrolle un estrés agudo. ¿Qué es el estrés agudo? El estrés agudo es el primer trastorno asociado con una situación de tragedia parecida a la que ya tuvimos, y no es tan solo por eso, puede igual por un ciclón, por un terremoto, por un maremoto, y se acompaña de muchos síntomas que son bastante limitantes. Una primera categoría de esos síntomas son los síntomas intrusivos, donde vamos a tener a las personas en ese momento con un estado de aparición de todas estas imágenes que vieron, imágenes sangrientas de forma involuntaria. Eso le llega porque hay fragmentos de informaciones que se van registrando en una estructura del cerebro que se llama el hipocampo, pero se registra de forma caótica, de forma fragmentada, de forma disociada, de forma desorganizada. Y llega el momento que no hay ningún control voluntario sobre esto. Esos síntomas intrusivos traen pensamientos intrusivos que tienen el mismo nombre, que son estos pensamientos que no piden permiso y que sacan a la persona totalmente de su estado de concentración. Vamos a ver síntomas de ánimo negativo, muy parecido a los síntomas de depresión. Hay síntomas de disociación. Fíjense que la persona se desconecta en términos de lo que es su pensamiento, sus emociones y sus conductas. Es como si estas tres instancias comenzaran a funcionar de manera independiente, de manera separada, sin nadie que lo dirija, sin nadie que lo gobierne. Síntomas de evitación, síntomas de alerta y de sobrehipervigilancia. O sea, todo eso puede pasar en esos 3 días a un mes, y mientras nosotros estamos en esa fase, ya hablamos de síntomas de estrés agudo. Ya a partir de ese mes, obviamente hay que hablar de otras sintomatologías, hay que comenzar a hablar de estrés postrauma si persisten, pero obviamente hay que intervenir las manifestaciones de sintomatología aguda para evitar el estrés postrauma. Por eso ustedes ven que es tan importante la primera ayuda psicológica, porque la primera ayuda psicológica, yo voy incluso a plantear unos esquemas que se pudieran utilizar en esos casos. Eh, Traen informaciones importantes para las personas sobrevivientes de lo que le pasó, qué está pasando, qué puede seguir ocurriendo. Información tranquilizadora, donde la persona puede saber con qué tipo de recursos, con qué tipo de apoyo cuenta y cuáles son las posibilidades más óptimas de salvación. Entonces, por ahí entra ya una ruta que nos va a categorizar
las acciones en función de los afectados. Y el primer rango de afectados, sin duda alguna, y aunque este es un conversatorio que se hizo para prevenir, no podemos saltar a la prevención sin decirles a ustedes qué viene antes. Lo primero es salvar vidas, ¿eh? Y en la salvación de las vidas, primero hay que ver quiénes son las víctimas directas. Ustedes van a notar que en cualquier situación de emergencia hay categorías de victimización. Hay víctimas directas, víctimas indirectas, hay víctimas primarias, víctimas secundarias, víctimas terciarias, o sea, todo eso son recursos estratégicos que se utilizan para poder organizar las intervenciones, porque no todo el mundo es foco del mismo planteamiento estratégico a nivel de intervención. ¿Quiénes son las víctimas directas? Bueno, los que ya murieron son víctimas directas, quienes sobrevivieron, pero igual vamos ya a las llamadas víctimas colaterales, que son las víctimas que son personas cercanas a quienes ya fueron afectados. Ahí entran los padres, ahí entran los hijos. Fíjense que ahí ya entra un esfuerzo de coordinación interinstitucional para que los organismos rectores asuman su rol. Sabemos que el programa Supérate, que ustedes saben que es un órgano de políticas que se ocupa de las políticas sociales, de tener recursos disponibles para quienes quedaron en una posición de vulnerabilidad tan grande que no pueden ya satisfacer necesidades básicas. El CONANI, que es el organismo rector en materia de políticas públicas para la niñez. Ahí se hace todo un levantamiento, en este caso de las víctimas colaterales. Algunos le llaman víctimas secundarias, pero víctimas al fin. Pero es importante que ustedes sepan que también son víctimas los socorristas que estuvieron en contacto y el equipo de salvamento y el equipo central. Por eso yo no sé si ustedes vieron una polémica que surgió a raíz de un comentario que hizo un psiquiatra, que él deploraba que el presidente del COI llorara. Él decía como que no debía llorar, como que él debió tener suficiente entrenamiento para no hacerlo. Y ahí la opinión pública se dividió entre quienes decían que sí se podía y él que decía que no. Bueno, eso viene y ya ustedes lo van esclareciendo con mi intervención. Este señor también es una víctima, ¿eh? Porque él no está como estoy yo con ustedes aquí, en una fase racional e intelectual, compartiendo un conocimiento con nuestras mentes debidamente organizadas y yo con un aire acondicionado prendido. Él estaba en una situación difícil, viendo cuerpos mutilados, con la presión de todo un país, de un sinnúmero de familiares que estaban ansiosos por saber qué iba a pasar y con muchas precariedades que independientemente de que hubo una rápida activación de las medidas de socorro y apoyo, nunca serán suficientes para una situación tan caótica como la que se presentó. Así que esa es la primera parte, conocer con quiénes trabajamos. Ya en estos 3 primeros meses, obviamente la prioridad serán estas personas que fueron tanto afectadas de forma directa, que fueron víctimas colaterales, que tienen algún nivel de victimización, tanto en el grado primario como secundario. Ya a nivel terciario, entonces entramos nosotros, que somos también lo que llamamos víctimas terciarias, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué somos víctimas? Yo no sé si ustedes observaron varias entrevistas que se hicieron en esos días donde gente de la población opinaba que no podían ir al trabajo. Otros decían que no amanecieron con ánimo de comer nada. Unos decían que tenían 3 noches que no dormían.
eso significa que ahí hay una sintomatología ya. Y esa sintomatología les dice a ustedes que así como hay un estrés eh, agudo relacionado con las personas que lo viven directamente, hay un estrés que ya pasa a un nivel de trauma vicario en la población. El concepto de trauma vicario alude a que aunque usted no sea la persona afectada directamente, hay algo que lo une en la cadena humana que se llama empatía. Y eso que lo une es lo que le dice a usted qué vulnerable es la vida ante la muerte. Y eso que le pasó a esas personas nos pudo también pasar a nosotros. Ya a partir de esa experiencia comenzamos a ver los techos de manera diferente. Fíjense que los seres humanos somos muy simbólicos y el techo es lo primero que uno quiere lograr como fuente de seguridad. Fíjense que desde chiquitito lo que deseamos es crecer para tener una casa o comprarle un techo a mamá o un techo a papá. El techo siempre ha simbolizado seguridad. Las premisas mentales que tenemos los seres humanos asociadas a la seguridad, la confianza y la salvación siempre han estado asociadas a usted estar guarecido por algún techo. ¿Y qué pasó con el techo? En este caso el techo se derrumbó. ¿Y qué pasó con la gente que estaba ahí debajo, que se estaba sintiendo segura porque estaba bajo techo? Esas fueron la gente que murieron. Los que se pudieron salvar, que fueron muy pocos, fueron los que lograron salir más allá del techo. Entonces ya ahí hay una redefinición del techo y ahí hay la primera ruptura de las premisas, de esas premisas que teníamos los seres humanos guardadas, que sustentaban la columna de confianza y seguridad nuestra. Y eso se nos desploma a todos. Por eso ustedes ven, y cuando Teresa habla de duelo colectivo, no exagera, es verdad, es un duelo colectivo. Porque ahí ese techo nos cayó encima a todos. No fue solo a esas víctimas que ustedes vieron, tanto las que perecieron como las que sobrevivieron los afectados. Fuimos nosotros también. Ahora se está reevaluando que qué van a hacer con los demás techos, porque así como ese se desplomó, hay otros techos más que pudieran desplomarse. Ahora se ha desatado una especie de histeria colectiva relacionada con los techos y eso necesita una intervención. Ahí nosotros hablamos de dos estrategias, dos grandes estrategias. Primero, esta estrategia en la que estamos todavía, porque no han pasado 3 meses, es una estrategia muy especializada, orientada a reducir la sintomatología de quienes están afectados por el trauma del estrés agudo, con todos esos síntomas que yo les mencioné. Y es fundamental porque eso es lo que va a prevenir que entonces esas personas pasen luego a la segunda categoría de las estrategias de intervención. Ahora viene una estrategia de intervención en salud mental, donde vamos a adecuar primero investigaciones para saber quiénes están afectados y en qué grado, porque hay gente que va a tener más sintomatología depresiva, otro tendrá más sintomatología ansiosa, otros que estaban bebiendo poco, ahora están bebiendo más, ¿eh? Hay gente que está bebiendo más alcohol después de eso. Hay otros que están consumiendo más droga, hay otros que están durmiendo menos. Entonces, el levantamiento es el que va a permitir algún nivel de intervención para neutralizar esa escalada de síntomas que se puede observar en la población. Y como yo le dije, ninguna intervención en este caso es lineal. Estos son procesos integrales que tienen que ver cada caso en particular. Ya con ese nivel de intervención, intervenciones orientadas a la promoción de la salud en esos sectores a quienes se les ha detectado alguna sintomatología, pasa luego por el nivel
de intervención psicosocial. Ya la intervención psicosocial es concretamente lo que nosotros hablamos de las estrategias preventivas. Ya en esa intervención psicosocial es que nosotros educamos a la población, informándole precisamente sobre temas como el estrés postrauma. Se le habla del estrés, se le habla del estrés normal, se le habla de toda esta parte que le llamamos el duelo, el duelo colectivo. Fíjense que ya colectivamente la gente está haciendo cosas que pudiéramos definir como estrategias colectivas de manejo de duelo. Miren cómo espontáneamente mucha gente ha convertido la zona cero, como ya le están llamando, en una especie de santuario, en un lugar donde la gente va, prende un velón, la gente se quede y hace un peregrinaje. Ya yo sé de gente que han venido en guagua desde el interior y esas personas están ahí pernoctando y pasan la noche rezando. O sea, hay un movimiento espontáneo de la población donde la gente ya ha ido procesando su experiencia de dolor, y aquí yo voy a decirle más o menos cómo fluctúa eso. La experiencia de dolor, que en este caso es el objetivo de un duelo, que la persona pueda integrar la experiencia de pérdida, y la experiencia de pérdida en primer lugar implica procesar el dolor, no negar el dolor. La experiencia de pérdida implica un contacto con la pérdida, no negar la pérdida. Y ese contacto, esa conexión con el dolor, esa conexión con la pérdida, no se hace a mano pelada, como nosotros decimos, porque no es que vamos a remover un cuerpo para verlo ensangrentado ni nada de eso, sino más bien fuera de esa parte morbosa, es algo como lo que está pasando en el país, cómo la gente se le ha permitido hablar, que se le ha permitido expresarse. Fíjense que los duelos, cuando son colectivos, se integran mejor, porque cuando nos quedamos solos, no tenemos forma de nombrar lo que es innombrable, porque lo que pasó ahí es inenarrable, lo que pasó ahí es innombrable. Entonces, ese es uno de los peligros que tiene el duelo. Ahí entra una categoría que entonces le llamamos duelos desautorizados. Lo que pasó con el psiquiatra y el comentario que hizo, fíjense que trajo una polvoreda pública de gente que rechazó el comentario. Y más que nosotros hacer un ataque personal al psiquiatra que hizo el comentario, yo lo que creo que debemos analizar qué fue lo que pasó ahí. ¿Por qué la población repudió el comentario? Bueno, la población repudió el comentario porque empáticamente todos estamos conectados, todo el que está sufriendo. Y cuando tú mandas callar a una persona que está llorando, tú me estás diciendo a mí que no procese mi dolor, porque la gente se ve como reflejada en él. Ustedes vieron que cuando bueno, a mí se me cuestionó, y sin mencionar nombres, la respuesta que yo di es que no hay libretos ni guiones para un duelo. Eso es lo primero, no hay un libreto. De ahí que decir fulano debe o no debe, eso no aplica. Y en segundo lugar, el llanto como expresión de dolor no se desautoriza, nunca debe desautorizarse, porque toda vez que desautorizamos un duelo, lo que hace la persona es que inhibe el duelo, y al inhibir el duelo se le cronifica posteriormente. Al no darle una salida, bien sea porque tiene redes de apoyo a su alrededor con quienes puede hablar, con quienes puede llorar, a quien le puede contar lo que significaba esa persona que perdió la vida en su vida particular. Cuando la persona puede expresar, bien sea con un gesto, con el llanto y hasta con el silencio, porque también hay personas que quieren estar solas en un momento determinado para poder procesar
e integrar esa experiencia dolorosa. De hecho, hay autores que plantean los llamados duelos patológicos. Y los duelos patológicos pueden ser por tres motivos. Uno de ellos es porque la persona dura demasiado tiempo estancado en la conexión con la pérdida y el dolor. Es una persona que te va, por ejemplo, todos los días al cementerio durante 3, 4 meses consecutivos, se desayuna y coge temprano en la mañana y se queda ahí haciendo oraciones y hasta que viene a las 5 o 6 de la tarde, entonces regresa, al otro día va y va. Ya hay una conexión con la pérdida fuera de lo normal, porque la persona no está avanzando hacia una fase de restauración. Fíjense que el duelo tiene esos dos gradientes. Aquí estoy apoyándome dentro de estas varias teorías que son muchas que recuerdo, en una que es eh, bastante insightful, ¿verdad? Como muy penetrante. La planteó Maldi Horowitz, así se llamaba ese autor. Y él decía que los duelos tienen una fase de conexión con la pérdida y el dolor y otra con la restauración. Y que para usted evaluar si estamos haciendo un duelo individual o colectivo saludable, hay que ver primero si no estamos extremadamente aferrados a la fase de la pérdida o el dolor. Y ahí viene la primera denominación de duelo crónico, que son estas personas que a medida que avanza el tiempo se aferran más a la pérdida y se aferran más al dolor. Cuando lo que suele ocurrir es que a medida que pasa el tiempo, la persona tiende a ir procesando la experiencia, integrándola y pasando por las llamadas 4 tareas que denominaba otro autor de nombre Burden, quien él decía que la primera tarea del duelo era aceptar la realidad de que físicamente ya la persona se fue y no volverá. Y que la segunda tarea es avanzar en el procesamiento de las emociones, porque en esa etapa emocional la persona se queda atascada por un buen tiempo en el enojo, se queda atascada en la culpa, se queda atascada muchas veces en ciertos tipos de emociones y sobre todo la tristeza. Y ustedes saben que la tristeza es de todas las emociones la que más predomina cuando hay una pérdida. Así que a medida que avanza el tiempo, más culpa, más tristeza, más dolor, más conexión con el dolor, más conexión con la pérdida. Ahí hablamos ya de un duelo, una modalidad de duelo crónico. El otro caso se da a la inversa. Estas personas que no aceptan la pérdida y entran en una total negación. Y lo que hacen es que comienzan a establecer unos rituales de fortaleza, donde se ven trabajadores desinhibidos, muy atentos, son los que se ocupan de todo, no tiran una lagrimita, y tú piensas que esa persona está muy bien y que está manejando su duelo de la forma más saludable posible. Bueno, es que esta persona no ha tenido contacto con la pérdida, no ha tenido contacto con el dolor, porque lo está inhibiendo. Y entonces, si lo está inhibiendo, ¿qué va a pasar? Ahí pueden pasar dos cosas. O tiene un apego evitativo, que son personas que a lo largo de su historia de vida han colapsado en su sistema de apego y han desarrollado una vulnerabilidad tan grande al dolor y el sufrimiento que afrontan el dolor y el sufrimiento huyendo del dolor y del sufrimiento. Y al huir del dolor y el sufrimiento no conectan con la pérdida y luego entonces hacen con el tiempo un duelo patológico por inhibición. Eso se llama duelo inhibido. Hay un caso famoso, eso lo leí en un libro, no fue que yo lo vi, de una señora
que su esposo murió y ella se comportó con mucha dureza durante todos los rituales. Ella fue la que organizó todo, no tiró una sola lágrima, ella compraba el café, lo brindaba, no aceptó que nadie le ayudara. Ella decía que no necesitaba eso, que ella era una mujer resiliente. Bueno, resulta que a los 2 o 3 meses de ocurrir ese evento, un camión le mató el gato. Y entonces la señora hizo un cuadro depresivo horrible a raíz de la muerte del gato. Usted dirá, bueno, parece que amaba más al gato que al hombre. A lo mejor sí. En la teoría del duelo no fue eso lo que pasó. En la teoría del duelo lo que pasó fue que cuando se dan duelos inhibidos, normalmente el sufrimiento y la llave del dolor tiende a abrirse por otro lado. O sea, puede venir cualquier otro detonante y entonces a partir de ahí usted puede encontrar una sobrereacción, que fue lo que pasó con esta señora. Usted ve, por ejemplo, gente que al año de una pérdida, donde todo aparentemente estuvo normal, la persona estuvo muy fuerte, de buenas a primeras, esa persona dice que no quiere trabajar y renuncia al trabajo. Dice que se quiere divorciar, que ya se cansó de vivir en pareja. ¿Eh? Dice que no quiere estar con nadie, que la dejen sola. ¿Eh? De buenas a primeras, esa persona se convierte y se transforma de una manera totalmente negadora de lo que históricamente ha sido su identidad personal. Y usted se pregunta, ¿qué pasó ahí? Bueno, cuando esa persona va a terapia, usted ve que los síntomas no alcanzan como para usted dar un diagnóstico tradicional. Y cuando usted explora qué ha pasado en los últimos años, efectivamente ahí encuentra que hay una pérdida. Y cuando usted cuestiona cómo se procesó e integró el duelo de la pérdida, pues ahí descubre muchas cosas que se hicieron que inhibieron el duelo. Así que esa es otra modalidad muy típica y característica que tenemos dentro de los duelos crónicos. Y una tercera característica es lo que llamamos el estrés postrauma. Bueno, fíjense que los duelos postraumáticos definitivamente son muy frecuentes y son muy característicos con esta tragedia que ha ocurrido. Ya los duelos postraumáticos también suelen ser crónicos si no se intervienen de manera oportuna. Porque un duelo postraumático, como su nombre lo dice, la persona no solo tiene las tareas propias que debe enfrentar de un duelo clásico, sino que se agregan las tareas que tiene que enfrentar para recuperarse de los síntomas traumáticos asociados a la pérdida. Ahí yo les hablé de los síntomas intrusivos, los síntomas de evitación, los síntomas de disociación, de desorganización, de alteración del estado de ánimo, todas estas cosas que les recuerdo ahora que se las dije en principio. Hay que tratarlo igualito como si no se hubiera tratado al principio, porque la persona sigue inoperante, sigue discapacitada, sigue disfuncional, sin dar respuestas y no avanza. Bien, si se entendió bien todo esto, o si quieren hacer una pregunta ahora, o si la dejamos para el final, porque ahora quiero pasar a una parte que es un poquito más bonita y no tan mal noticiosa como todo lo que he dicho hasta ahora. Bien, si quieren hacer alguna pregunta pueden levantar las manos, abrir su micrófono o pueden escribir en el chat también, que Bueno, pues escriban en el chat, eh, sí, yo creo que es mejor. sí, y así tú terminas la idea mientras van Mientras van procesando. estructurando la pregunta, sí. Perfecto. Ujú. Miren, vamos a hablar ahora en brevemente de el estrés, o mejor dicho, del crecimiento postraumático.
esa idea de crecimiento postraumático alude al hecho de que si bien es cierto, hay experiencias que al ser tan duras en una situación de emergencia, pudieran castrar el desarrollo y dejar en una condición de vulnerabilidad a través de los años a muchas personas. También lo es que hay ciertas condiciones que pueden influir para que algo importante se saque de esa experiencia traumática. Fíjense que en Japón hubo una experiencia de crecimiento postraumático. Los japoneses fueron mejores después que le lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Recuerden que las primeras dos bombas atómicas que se lanzaron en la historia de la humanidad fueron lanzadas en ese país, en esas dos ciudades. ¿Y qué pasó con Japón? Japón resulta que emergió como una potencia aliada del pacifismo, a pesar de que antes de la Segunda Guerra Mundial era uno de los países imperiales que se metía en más conflictos internacionales. O sea, esa Segunda Guerra Mundial que dejó tantos horrores, uno de los peores horrores fue la destrucción de esas dos ciudades y más de 300.000 personas asesinadas de un golpe con esas bombas que se lanzaron allí. Y los japoneses pues emergieron de esa situación. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿significa eso que el dolor desapareció? Para nada. Los japoneses están dolidos todavía. Lo que ocurrió fue que a partir de la tragedia, ellos tuvieron un crecimiento postraumático. Y aquí hay un gran descubrimiento. El hecho de que una gente tenga dolor, el hecho de que una gente esté o haya pasado por un proceso duro de recuperación emocional y ese proceso no haya sido suficiente como para que pueda recordar sin dolor, no significa que la persona no pueda avanzar. O sea, la persona puede avanzar a pesar del dolor. El dolor puede coexistir con el crecimiento. El dolor puede existir con el desarrollo. El hecho de que ustedes vean gente trabajando y que ustedes vean gente recuperando su vida normal, eso no significa que el dolor ha desaparecido. De hecho, el dolor de Japón es transgeneracional, se ha transmitido de generación en generación, hasta el punto que todavía hay varias zonas en Japón que cuando llega el día en que se lanzaron esas bombas, ellos hacen un encuentro donde invitan a líderes mundiales para que vayan allá y vean el espacio donde se produjo esa tragedia. Igual que Ruanda. Fíjense que Ruanda es un país africano que para allá a mediados de los 90 tenía dos grupos étnicos en contra, que estaban en pugna, los Hutus y los Tutsis. Vino una propaganda, que ese es el miedo que yo tengo, con lo que estoy observando aquí, con muchos agitadores, con el tema haitiano. Hay que tener cuidado con eso. Comenzaron una propaganda donde todo lo malo que le pasaba a los Hutus culpaban a los Tutsis. Y había un señor, apellido Cabaxa, que era un empresario, un señor sumamente activo. Él era propietario de la mayor cantidad de emisoras de radio, que era el medio que más había en Ruanda. Y ese señor, bien dogmático y bastante fóbico hacia todo lo que fuera la etnia que él definía como contraria y causante de todos sus males, pues ocurrió lo mismo que pasó con Hitler y los judíos, con la diferencia de que como esto es África, él compró cerca de 2 millones de machetes, oigan esto, y comenzaron a distribuirle machetes a todos los Hutus para que cada Hutu se encargara de matar a un Tutsi.
Eso fue la tragedia de Ruanda. Ahí murieron 1 millón de personas asesinadas. Una etnia asesinó a la mayor cantidad de otra etnia para desaparecerlo del mapa, como resultado de esa propaganda de limpieza étnica, porque ellos decían que esa gente era los culpables de todos sus males. Y así pasó. Pues déjeme decirle que ahora Ruanda es un país de África que, independientemente de la pobreza que siempre ha estado presente en África, ellos lograron levantarse económicamente. Y los Hutus coexisten con los Tixus. O sea, los que nacieron, que fue la siguiente generación, guardan ese dolor. Y a pesar del desarrollo, a pesar del crecimiento, pues esa gente están ahí y siguen conviviendo juntos, pero ese dolor está. Bueno, pues el crecimiento postraumático es un fenómeno que se da en 3 dimensiones. La primera dimensión, y ahí es que viene el duelo colectivo. La primera dimensión es personal. Es que cada quien se pregunte en República Dominicana cómo esta tragedia puede hacernos descubrir lo mejor que hay en nosotros. Y yo le digo a ustedes que esa pregunta ya muchos se la han respondido. Fíjense cómo mucha gente a partir de esa pregunta descubrió lo vulnerable que es la vida ante la muerte. Yo vi mucha humildad en mucha gente que se dio cuenta de que la arrogancia, la falta de humildad, eh, siempre me ha gustado como mejor definición de humildad la idea de que humilde es aquella persona que reconoce que todo lo que tiene en gran medida se debe a la generosidad de alguien que alguna vez le antecedió. Usted nació porque la parió una mamá, la trajeron al mundo. Usted estudió porque alguien le ayudó a pagar la universidad. Usted se graduó porque tuvo alguien que le apoyó para conseguir los libros. O sea, detrás de la vida de cada uno de nosotros hay una vida generosa que nos antecedió. Bueno, pues ese es un descubrimiento que mucha gente ha hecho a título personal de esta tragedia. Y yo se lo planteo a ustedes como ejercicio para que lo puedan conectar. Una segunda dimensión de crecimiento postraumático que puede ser una herramienta preventiva importante en salud mental es la parte interpersonal. ¿Cómo podemos ser mejores con los demás? ¿Cómo podemos ser gente que aporte calidad interpersonal a relación con nuestro entorno? Y ahí viene esa dinámica interpersonal que se puede beneficiar de una reflexión a partir de un evento traumático y ya con miras a un crecimiento postraumático. Y tercero, bueno, la filosofía de vida. Fíjense que todo evento traumático nos desafía la filosofía con que vivimos nuestras vidas. Ya la dimensión espiritual nuestra cambia, ya el significado que le encontramos a la vida se transforma a partir de que usted sabe que es vulnerable, que está en un hilo, usted valora más que el tener, usted valora qué es lo que usted va a hacer para usted dejarle al otro el día que usted se muera. Entonces, eso ha cambiado en mucha gente. No digo que en todo el mundo, pero es parte de lo que sí uno puede animar. Nos quedan 5 minutos. Yo tengo muchas cosas más, pero no quisiera conculcar el derecho que tienen ustedes de preguntar y por qué no emitir alguna opinión antes de cerrar. Queda abierto los micrófonos. Vamos a aprovechar esta presencia de Luis Vergés con todos esos análisis que ha hecho sobre este duelo colectivo. Tantas informaciones, como siempre, que nos dejan pues pensando
Y es bueno entonces volver a ver todas estas ideas que el doctor Vergés nos ha presentado, porque nos sirve de manera personal, pero también los que trabajamos en el área de salud mental para acompañar a una persona, pues son un recurso muy bueno lo que nos ha planteado. Por eso todas estas actividades se suben al canal de YouTube, Casa Abierta RD, y desde ahí podemos volver a revisar todas estas ideas que Luis nos ha planteado. Soraya tiene la mano levantada, adelante. Sí, buenas tardes. Excelente, como siempre, y muy clara la explicación. Yo tengo una preguntita para el doctor. Cuando una persona inhibe, ¿verdad?, las emociones, dolor, se pone una coraza, ¿qué le podemos recomendar para ayudar a que esa persona pueda salir de ese estado y pueda darse el permiso de manifestar sus emociones? Sí, mira, si la recomendación hay que ver si viene de un terapeuta o si viene de un familiar. Por lo regular, las personas que inhiben no tienden a buscar ayuda cuando la necesitan, porque buscar ayuda es una forma de exponerse a que le desnuden la vulnerabilidad que está tratando de ocultar. En el caso, si es un familiar, definitivamente hay que crear espacios de conexión. Espacios de conexión con la pérdida son los rituales. Es importante que se motive bien para que la persona participe en esos rituales, porque es una de las formas en que la persona puede conectar con el dolor, conectar con la pérdida y poder hacer una transición adecuada para una fase de restauración que va a traer con el tiempo la recuperación de sus actividades normales y la prevención futura de que pueda cronificarse algunos síntomas. Otra posibilidad, si lo vemos desde la terapia, bueno, el terapeuta lo que hace son preguntas socráticas. Las preguntas socráticas son las preguntas inteligentes que ayudan a una persona a descubrir los sesgos que ha tenido dentro de sí mismo para pensar o creer que inhibiendo un duelo pudiera sentirse mejor. Usted se va a dar cuenta que cuando una persona tiene, por ejemplo, hay un sesgo que es muy frecuente, sobre todo en la masculinidad. Fíjese que en la masculinidad tradicional vamos a encontrar que son más los hombres los inhibidores que las mujeres. Las mujeres suelen tener como más permiso para desinhibir su dolor y conectar más con las pérdidas. En nuestra cultura todavía el llanto, sobre todo masculino, los hombres no lloran, genera un sesgo que muchas veces influye para la inhibición. Ahí entra el fenómeno de la olla de presión, ahí entra ese proceso de no darse el permiso. ¿Y qué pudiera ser una buena recomendación? Tiene permiso, ¿de acuerdo? Hay permiso. El dolor es el dolor y todo lo que tiene que ver con dolor se puede liberar. Entonces, ese dar el permiso a través de un ritual, a través de participar en toda la dinámica que se cree en torno a la despedida de la persona, ayuda. Bien, Luis, hay varias preguntas mientras tú puedas acompañarnos. En la tragedia muchos niños y niñas quedaron huérfanos porque perdieron a veces a un padre o a los dos. ¿Qué recomendaciones puedes dar a los familiares y el manejo de esa niñez? Esa es una pregunta que nos hacen desde las redes. Muy bien. Mira, y hay muchas cosas que hacer. Primero decir que hay que tener respeto por los sobrevivientes. Recuerden que el tema del trabajo con los niños es más delicado todavía,
Primero porque hay diferentes tipos de niños y si lo aborda un equipo de profesionales, mucho mejor. Primero están los niños preverbales, que son los niños que no hablan, pero ese niño que no habla, usted dirá, bueno, él no hace duelo como lo hace un niño que habla porque no mentaliza. Pero ese niño que no habla se acostumbró, aunque no hable, a tener rutinas al lado de la persona que ya falleció. Probablemente ese es el niño que si murió papá y papá jugaba con él en un rincón de la sala, va a agarrar la falda de mamá y mamá no va a entender que el niño le está jalando la falda porque quiere que ella lo lleve al rinconcito donde él jugaba con papá. Entonces, los sobrevivientes tienen que entender ese lenguaje, sobre todo si el niño no habla. El niño va a llorar de manera desconsolada y usted muchas veces no va a saber por qué. Entonces hay que descifrar, ¿eh? Ahí es donde hay que conectar con el niño, estar disponible para él, porque ese niño está tratando de comunicar algo y no lo puede hacer porque no habla. En el caso de los niños que sí hablan, ya niños que pasan de 5 años, usted va a notar que sí pueden mentalizar la idea del dolor y el procesamiento del duelo. Ahora, ¿qué pasa con estos niños que no pasa con los adultos? Los niños tienen primero una operación concreta en su pensamiento. Ellos entienden mejor aquello que físicamente usted le puede revelar. Y lo que usted no puede revelar físicamente, entonces el niño tiene un sesgo cognitivo que se llama reversibilidad. ¿Qué pasa con los niños? Que los niños de esa etapa piensan que el papá murió, pero puede volver. Piensan que mamá murió, pero puede volver. Por eso a mí me hicieron una entrevista en un medio donde me preguntaban sobre esa parte y una de las cosas que yo recomendaba a los padres es que la información no se la den al niño bajo la premisa de que papá que papá Dios se llevó a papá o papá Dios se llevó a mamá. Pues cuando usted le dice eso al niño, eso se llama eufemismo. No se deben usar eufemismos. Los eufemismos son estrategias que usamos para disminuir el sufrimiento del niño. Nuestro rol no es disminuir el sufrimiento del niño. Nuestro rol es informarle al niño de forma que el niño no se sienta culpable, informarle al niño de forma que el niño no crea que la persona que murió va a volver. Y para esa información hay que usar el aspecto físico. Ya papá no va a respirar más, ya el cuerpo de papá no se puede mover más, ya papá no va a poder hablar más contigo, papá no podrá volver a llevarte al colegio, ahora yo te voy a llevar, tu tío te va a buscar, o sea, hay que garantizar una red que le informe al niño que porque el cuerpo de papá, porque eso es lo que el niño entiende, es lo físico. Porque el cuerpo de papá ya no existe, no significa que los cuerpos de nosotros no van a estar disponibles para él. ¿Eh? ¿Y qué le pasó a papá? Le digo esto porque vimos un caso una vez de un señor que murió y una niña de 6 o 7 años vio a su papá dentro del féretro y le pregunta a la mamá, ¿qué hace papá dentro de esa caja? Y la mamá le dice, no, eso no es una caja. Eso es una cápsula y en breve a papá lo van a mandar para el espacio porque papá Dios lo mandó a buscar. Le dice a la niña. Ah, está bien. Bueno, pues la niña se quedó con eso. Pues todos los días la niña le preguntaba a la mamá cuándo papá va a regresar. Yo no quiero seguir comiendo sola. ¿Dónde está papá que no come conmigo? No, que todavía está en el espacio. No, que todavía papá Dios no ha decidido mandarlo otra vez. Y cuento y cuento y cuento. Bueno, pues la niña dejó de comer. Le servían la comida y cogía una cuchara de comida y se la disparaba al cielo. Decía, como papá no viene a comer conmigo, come papá, come papá, come papá.
Miren la patología que desarrolló esa niña. O sea que cuando nosotros estamos hablando de duelos crónicos, estamos hablando de algo muy serio, ¿eh? Por eso hay que tener cuidado. Siempre la mejor manera es la verdad, aunque sea fuerte. Eh, Por fuerte que sea, la verdad es que te puedes ayudar. Y una última pregunta, Luis, para que te pueda ir a tu otro compromiso. Algunas recomendaciones para poder vivir el duelo, ya sería de las personas adultas. ¿Y qué piensa del ritual de dejar ir? Un ritual dejar ir, el ¿no? ritual que deje. Dejar ir. No Bueno, sé de qué se el trata problema es que hay que exactamente. preguntarse qué es lo que estamos dejando ir. Sí. Lo que hay que dejar ir es lo que no va a volver. Lo que no va a volver es el cuerpo. Pero no necesariamente hay que dejar ir las buenas vivencias que se tuvo. No necesariamente hay que dejar ir los buenos recuerdos. No necesariamente hay que dejar ir toda esa inversión y ese legado que queda como fruto de una relación que, si bien es cierto que físicamente ya no está, ese legado nunca muere. Entonces, yo le dije a ustedes que el mejor duelo es aquel que mantiene un equilibrio entre la conexión con la pérdida y la conexión con la restauración. En la medida en que usted mantiene ese balance, ese es el mejor duelo posible. Excelente. Así es, mucho que se puede seguir hablando, porque el duelo es algo que nos toca en lo personal a todos. Como decía en principio, hoy casa abierta, todos estamos de duelo por la pérdida de la hija de una amiga y compañera de trabajo. Un duelo difícil, que ya sabemos, ¿no? Y en todo esto que Luis nos ha dicho al final, que nos quedemos con esa idea de que a pesar, o sea, atravesar el duelo todo el tiempo, pero saber que aún con el dolor, pues seguir adelante y también, incluso, como decía Luis, poder buscar sentido a todo esto y transformar a sí mismo nuestra vida, no seguir igual que antes de esa pérdida. Así que muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos en esta actividad a pesar de que tenía la agenda complicada. Y a todas Bien, las gracias a personas, ti. Cuídense. todas Aplauso, las personas que aplauso. quieren dar aplausos, Luis, vamos Bueno, gracias a ustedes. No al podía conteo de hablar, 3. quería expresarme, pero no podía porque el internet estaba mal. Ujú. Pero excelente. 1, Gracias. 2 y 3, entonces. Bueno, y gracias a todas las personas que se han conectado a esta actividad. Los esperamos el próximo viernes con otro contenido muy especial también. Hasta la próxima entonces.